Y por último, lo que para mí es el gran punto por mejorar de parte de City Toys, y se trata de los detalles dorados en los puntos de articulación. Hola coleccionistas, bienvenidos nuevamente a Figment Collectors, donde cada figura cuenta su propia historia. Hoy nos adentramos en las sombras de Gotham para presenciar una nueva comparativa, un duelo entre dos versiones del mismo símbolo. Se van a enfrentar cara a cara el Batman 105 original de Mafex con su imponente traje azul y gris, versus su contraparte de traje negro, inspirado en el Batman de la versión 126 y traída por la marca City Toys. Ambos comparten diseño, estructura, pero no el mismo origen, ni el mismo precio. ¿Puede esta figura económica capturar la esencia del Caballero Oscuro y estar a la altura de la original? Y la pregunta más importante, ¿merece un lugar en tu colección? Lo averiguaremos en este video. Ponte cómodo, enciende la batiseñal y acompáñanos en este análisis profundo. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y comenzamos. Iniciamos con el empaque y desde la caja se puede ver la diferencia entre estas dos figuras. La versión de Mafex 105 nos presenta su ya característico diseño amplio, arte oficial de alta resolución y toda la información bien organizada. Un empaque que se siente premium desde el primer vistazo. Por otro lado, la caja City Toys es más compacta y funcional. Replica el diseño original con bastante fidelidad, pero la impresión es de menor calidad y, como es habitual en figuras no licenciadas, carece de logos oficiales. Además, quizás para protegerse de temas de copyright, la versión de Mafex viene con el título Batman Hush, pero la versión de City Toys viene con el título Batman Hush. Seguimos con los detalles en escultura y pintura, y es aquí donde se empieza a notar el verdadero nivel de cada propuesta. La figura original de Mafex 105 presenta un esculpido limpio y bien definido. Como ya hemos destacado en otras figuras de Mafex, el gran trabajo en el esculpido de los pliegues del uniforme del personaje están muy bien definidos. En el caso de Batman también tenemos un gran trabajo de esculpido en el cinturón. Además, el modelado de las botas está marcado con líneas firmes y transiciones suaves, logrando un acabado muy fino. Es un trabajo que refleja el estándar premium de la línea. Sorprendentemente, City Toys logra mantener una calidad de esculpido muy alta. Podemos ver que, al igual que con la figura de Mafex, se logra ver el trabajo de esculpido en los pliegues del uniforme y se empieza a notar la experiencia que está ganando City Toys al replicar moldes más complejos. También podemos notar prácticamente el mismo detalle en el símbolo del pecho y en todo el modelado en los cinturones, además de todo el trabajo de esculpido en las botas y en la suela de las botas. Podemos concluir que en esta figura han logrado capturar incluso los detalles más pequeños, y eso es algo que definitivamente hay que reconocerle a City Toys. En cuanto a la pintura, más allá de la evidente diferencia entre el traje azul del Batman 105 y el traje negro del diseño inspirado en el 126, el aplicado del color es muy bueno en ambas figuras. Como diferencia, la figura de City Toys omite el barniz mate en las piernas y en el torso, lo que nos da un gran contraste en acabados al compararla con la original. Podemos ver que en la figura de City Toys la luz se refleja mucho, en cambio en la versión de Mafex, incluso poniéndola en el mismo lugar, absorbe muy bien la luz. Esto justamente es por la falta de la capa mate que seguramente City Toys se quiso ahorrar. Aún así, sorprende que en algunas zonas específicas como el cinturón o en las botas, la aplicación de la pintura en City Toys es incluso mejor definida. Aquí podemos ver que las botas en Mafex tienen un detalle de pintura, además que la transición no está muy bien aplicada. En el caso de City Toys no encontramos ningún detalle y la transición entre gris y negro es muy limpia, y no podemos decir lo mismo de la de Mafex. En cuanto a la calidad del plástico al tacto, es un punto que City Toys mejora entre cada entrega. En este caso, la figura se siente sólida y con un acabado convincente, y cada vez más cercana al estándar de Mafex. Sin embargo, también hay que mencionar detalles estéticos y de control de calidad, como podemos ver aquí en el torso, donde faltó cortar mejor la pieza o lijarla. Y por último, lo que para mí es el gran punto por mejorar de parte de City Toys, y se trata de los detalles dorados en los puntos de articulación. Esto hace que se pierda la continuidad del uniforme, y es algo que Mafex cuida muy bien. Revisando esta figura, traté de ver cómo funciona en Mafex, y definitivamente crean una pieza completa donde no se ven este tipo de pines o puntos de articulación. En el caso de City Toys es muy notorio esta pieza metálica, dorada, que le hace perder la continuidad a todo el uniforme. Lo podemos ver en las articulaciones de los brazos y en las articulaciones de las piernas. Lo mismo ocurre en el Wolverine de City Toys. Aquí podemos ver que en esta articulación se ve lo que se llamaría como un remache o punto de articulación en ese tono dorado. Lo podemos ver también en ambos brazos y también en las piernas. Sin embargo, en el caso del Gambit de City Toys, esa situación estética no ocurría. Aquí, revisando la figura, al articularla primero casi no se ve, pero revisando más al detalle decidí desarmar el brazo para ver cómo funciona el tema del punto de articulación. Al quitar el bíceps, esa pieza metálica está cubierta por el mismo diseño de la articulación, haciendo que cuando colocamos el bíceps ya no sea visible. Para compararlo, también desarmé un brazo de la figura de Batman, y aquí podemos ver que al retirar el bíceps se nota mucho ese punto de articulación, a diferencia de lo que vemos en el diseño de la figura de Gambit, ambos de City Toys. Entonces siento que en este caso dieron un paso atrás en el aspecto estético de las articulaciones. Y esto no podría ser un video comparativo de dos figuras de Batman si no hablamos de las capas.
En la versión de Mafex 105 está hecho con una tela fina y de buena calidad. Incluye alambres en 4 puntos diferentes, aquí 2 en la espalda. Tenemos uno acá, el otro está por acá y los de los botes. Estos puntos de alambre nos permiten lograr poses muy dinámicas para la capa, moldearlo, moverlo con total libertad. Y la tela se siente resistente y de buena calidad. Aquí también podemos ver que la costura y el acabado de la capa es muy bueno y el alambre en los 4 puntos es de buena calidad. Pero lo que realmente sorprende es la capa en la figura de City Toys. Aquí manejan otro tipo de tela, pero se siente más resistente, más elástica y de mejor calidad al tacto. Además que el alambre en los mismos 4 puntos se siente de mejor calidad y su rigidez ofrece incluso más control para posar. Además existe una diferencia en el tamaño de la capa de la versión 105 de Mafex y la versión 126. Desde el inicio del cuello hasta una de las puntas mide aproximadamente 21 centímetros de largo. En el caso de la figura de City Toys, la medida desde el cuello hasta la punta de la capa es de unos 20 centímetros, tienen una diferencia de 1 centímetro de más en la versión de Mafex. Y es aquí donde City Toys vuelve a sorprender, ya que replicaron incluso hasta en los tamaños de la capa de la versión 126 de Mafex, manteniendo la diferencia de longitudes con la capa de la versión de Mafex 105. Así que podemos concluir que City Toys no solo replicó el cuerpo y los accesorios, sino que también cuidaron los detalles clave del diseño original. Seguimos con la escala, que es uno de los puntos más relevantes de este enfrentamiento, ya que antes del lanzamiento de la figura de Gambit, este era un punto débil de City Toys. Figuras bien esculpidas, con buena presencia, pero que se veían fuera de lugar al lado de las originales. Pero esta historia cambió, y este Batman es parte del nuevo capítulo. City Toys parece haber entendido la importancia de la escala, demostrando que lograron hacer una réplica de la misma escala, y en el caso de Batman ambos cuentan con una altura de unos 16.5 centímetros aproximadamente para la escala 1:12 o 6 pulgadas. Continuando con los accesorios, vamos a ver con qué viene cada una de estas versiones de Batman. La versión de Mafex cuenta con un blister donde tenemos la figura, 2 cambios de rostros, uno enojado y otro neutral sin la máscara, exclusivo de esta versión de Batman. 4 Batarangs en 2 versiones diferentes, además del Batclaw en su versión corta y su versión larga. También tenemos 6 cambios de manos, además de los puños, y Mafex siempre incluye una base. Para la versión de City Toys contamos con 2 blisters. En el primero tenemos de manera compacta la figura, un cambio de rostro y también 6 cambios de manos, además de 4 Batarangs en 2 versiones diferentes, como en la versión de Mafex, y el Batigancho en su versión corta y su versión larga. En el caso de City Toys también incluyen una base. En cuanto al segundo blister, tenemos el accesorio exclusivo de esta versión de Batman, y una de las razones por la que esta figura de City Toys será todo un éxito, y es la pieza tipo diorama de una gárgola, que al igual que con la figura, esta pieza viene perfectamente esculpida, replicando los detalles de la versión original. Aquí podemos ver cómo lograron replicar todos los detalles de grietas, además de toda la definición con la que viene la misma gárgola. El trabajo en el esculpido, por supuesto, es mérito total de Mafex, pero City Toys se lleva todos los aplausos por haber logrado nuevamente una réplica casi perfecta. En cuanto al material en el que está hecho, se siente de muy buena calidad. He tratado de manipularlo y es bastante resistente. Además que la pintura está correctamente aplicada. No encontré ningún error y toda la pieza está cubierta por una capa de barniz mate que le da un acabado premium a este accesorio exclusivo. Muy bien, ahora vamos a comparar algunos accesorios específicos. Empezamos por los Batiganchos o Batclaw en su versión larga. Estos accesorios son exactamente iguales en longitud y en pintura. Es más, puedo decir, el accesorio de City Toys es mucho mejor que el de Mafex. Se siente que esta pieza metálica es más resistente, además que en la punta de los ganchos, el de City Toys es en plástico blando y el de Mafex es en plástico un poco duro, lo que podría hacer que eventualmente este se rompa más fácil que el de City Toys. Continuamos con los Batarangs en esta primera versión. Ambos también son exactamente iguales, tienen el mismo tamaño y los mismos detalles. La única diferencia es el acabado en la pintura. En este caso, el acabado de la pintura en Mafex es superior a la de City Toys, pero la diferencia es realmente mínima. Lo mismo ocurre en estas versiones de Batarangs. El acabado de pintura es superior en Mafex, pero fuera de eso, el esculpido y el tamaño del accesorio es exactamente igual. Continuamos con estos rostros, donde podemos ver que el trabajo en el esculpido en ambos casos es muy bueno. Solo encontramos una diferencia en el skin tone en cada rostro, siendo más claro en City Toys y siendo un poquito más oscuro en Mafex. Además encontramos otra evolución en los acabados de los accesorios de City Toys, ya que anteriormente, en comparación con Mafex siempre aplica una capa mate para tener un acabado más premium y una absorción correcta de la luz. En el caso de City Toys, en versiones anteriores casi no lo hacía, pero en esta versión de Batman lo hace correctamente y se nota la diferencia. En ambos accesorios podemos ver una correcta absorción de la luz. Ahora vamos con estas manos. Y escogí una versión con estas garras, lo que nos permite ver el trabajo de pintura en ambas versiones. Y podemos ver que City Toys en esta entrega mejoró su control de calidad. La pintura se ve mejor aplicada y no existen tantos errores de pintura. Ambos cuentan con un acabado en barniz mate que los hace ver
muy premium. Finalmente, también vamos a revisar este accesorio muy particular. Se trata de la mano con el disparador para el batigancho. En ambos casos la pintura es buena, sin embargo, al igual que en los Batarangs, notamos una diferencia en la calidad de pintura entre Mafex y City Toys. Además que hay un trabajo adicional de detalle en color negro en el disparador de la mano de Mafex que no podemos ver pintado, pero sí esculpido en la versión de City Toys. Ambos cuentan con un agujero para poder poner el batigancho en su versión corta y en su versión larga. Vamos a probarlo. Esta es la versión corta del batigancho de City Toys. Ahí se instala y queda perfecto. En el caso de Mafex, aquí lo tenemos y también funciona muy bien. De hecho, en este caso podemos ver que en la versión de Mafex el gancho se incrusta completamente. En la versión de City Toys no entra por completo, pero nos permite diferentes posiciones para el gancho de Batman. Y para finalizar la sección de accesorios vamos a hacer unos swaps con algunos elementos. Eso con el fin de probar si algunos accesorios de la figura de City Toys son compatibles con la de Mafex. Además de probar el intercambio entre los accesorios exclusivos de cada versión de Batman. La cabeza de Bruce Wayne en el Mafex 105 y la gárgola en el Mafex 126. Entonces empezamos por la cabeza de la figura de Mafex. Vamos a tomar la de City Toys y vamos a ver si esta vez hay match. Entonces estoy entrando y haciendo fuerza y no hay match. Muy bien, vamos a probar a la inversa. Tomamos la figura de City Toys, retiramos la cabeza y ahora usamos la cabeza de Mafex y probamos a entrar. En este caso hizo clic, no es un clic muy fuerte, de hecho se siente floja, pero al menos entra. Y debido a que la figura está en la misma escala y en el mismo tamaño, no tenemos problemas de proporción. Bien, ahora vamos a hacer la misma prueba con las manos. Tomo la figura de Mafex y vamos a quitar esta mano y la vamos a reemplazar con esta mano. Vamos a ver su compatibilidad. En este caso tenemos match perfecto. Entra muy bien, está en el mismo tamaño y pues bueno, la única diferencia es el color. Ahora vamos con la figura de City Toys. Quitamos esta mano y ponemos la de Mafex. Entra un poco fuerte, pero tenemos match perfecto. Muy bien, y ahora sí seguimos con las piezas más interesantes. Vamos a probar primero la cabeza y cuello de Bruce Wayne en el cuerpo de City Toys. Entonces retiramos la cabeza y tenemos que retirar también el cuello. Este, en el caso de Mafex, es difícil de retirar. Vamos a ver aquí qué tan difícil es. Realmente no fue muy difícil. Y ahora vamos a poner este cuello y cabeza. Wow, no hace clic, pero entra bien. No se ve desproporcionado ni con el cuello alto. Me parece que tenemos un match perfecto y luce de maravilla. Y ahora vamos con la gárgola, que por supuesto es compatible tanto con la figura de Batman como de cualquier otra figura en la escala 1/12 preferiblemente. El punto donde quiero centrar la atención es en esta parte, donde se incrusta el brazo que sostiene la figura, ya que si técnicamente este accesorio fue replicado de la versión original de Mafex, las bases tipo Mafex deberían ser compatibles en esta entrada. Y lo vamos a comprobar. Por eso tengo esta base original de Mafex, voy a separarla y vamos a ver si es posible el match. Ok, sorprendentemente no funciona. No está pensado para los brazos de Mafex. No sabemos cuál sería la razón, pero no es compatible. Estoy probando con el otro extremo del brazo y definitivamente no hay match. Así que si queremos usar esta gárgola, podríamos usar la base que nos ofrece City Toys o cualquiera de versión estándar que tenga esta entrada un poco más gruesa, ya que todas las versiones de las bases que nos da Mafex en las figuras no son compatibles. Podemos concluir que al igual que en las entregas anteriores, la mayoría de accesorios son compatibles y pueden sernos útiles en caso de daño o pérdida de piezas en la figura de Mafex, así como para customizar y agregarle accesorios a una figura que queramos. Y pasamos a las articulaciones, donde vamos a ver el rendimiento de la figura de City Toys versus la de Mafex. Empezamos por el cuello. En el caso de City Toys puede moverse para arriba ampliamente y también para abajo, además de no tener restricciones a la hora de girar. En el caso de Mafex tenemos el mismo movimiento, de hecho es un poco más restringido para mirar arriba, puede mirar abajo perfectamente y puede girar sin limitaciones. En el caso de la articulación del hombro, en esta figura es un poquito rígida, pero no se siente que se vaya a romper. Se puede escuchar a veces un ruido de fricción, pero no se siente que se vaya a romper. También tenemos la articulación de mariposa, que está también un poco restringida por temas de fricción y quizás con un poco de lubricación se resuelve. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de aplicar lubricación. Podríamos salpicar con lubricante la capa y quizás quede manchada. Y también tenemos el movimiento de bíceps y tríceps sin ningún problema. En cuanto a la figura de Mafex, la articulación gira sin restricciones. No hay que esforzarla y se puede hacer este movimiento con un solo dedo. La articulación de mariposa está bien, no es muy amplia, pero funciona. No hay ruidos ni restricciones, además de también contar con la articulación de codo en bíceps y tríceps. Ahora pasamos al torso, donde vemos que la figura de City Toys tiene un movimiento amplio para atrás y para adelante. Tenemos constantemente ese ruido de fricción, pero no se siente que se vaya a romper. Podemos girar tanto en la parte del torso como en la cintura. Este nos permite un giro de 360 grados sin problemas. En el caso de Mafex también tenemos articulación para atrás y para adelante. Puede girar el torso 360 grados desde la parte alta, incluso aquí podemos ver la licencia, y puede girar también desde la cintura, aunque aquí sí se siente un poco restringido.
se puede, pero estaba un poco rígido. Ahora seguimos con las articulaciones de las piernas. En el caso de la figura City Toys, esta puede elevarse a los 90 grados sin problemas ni restricciones. Cuenta con doble articulación en la rodilla, además que el pie gira 360 grados, puede moverse para abajo y para arriba y articula la punta del pie. En el caso de Mafex contamos con la misma articulación. La pierna puede elevarse a los 90 grados sin restricciones. Cuenta con doble articulación en la rodilla, el pie gira 360 grados, puede moverse para abajo y para arriba y articula la punta del pie. De esta manera, comprobamos que tanto la figura de Mafex como la de City Toys cuentan con el mismo rango de articulación. Eso sí, las figuras de City Toys suelen tener articulaciones o más flojas o más rígidas, así que siempre hay que tener cuidado a la hora de manipularlo. Y después de revisar cada detalle, donde enfrentamos a dos versiones del mismo Caballero Oscuro, llegamos a la gran pregunta: ¿vale la pena el Batman de City Toys 126 frente a la versión original de Mafex? Para ayudarte a tomar esa decisión, vamos con los pros y los contras de cada una. Mafex Batman 105 tiene excelente esculpido y definición, articulación sólida y funcional, puntos de articulación más estéticos y control de calidad más estable. En cuanto a los contras, tenemos precio elevado y algunas piezas pueden volverse frágiles con el tiempo. Batman 126 City Toys tiene precio muy accesible, buena réplica del molde, accesorios funcionales y casi iguales, ideal para custom o figuras de respaldo. En cuanto a los contras, tenemos detalles menos definidos, puntos de articulación menos estéticos y articulaciones variables y algo frágiles. Si buscas fidelidad total, calidad y presencia de colección, Mafex sigue siendo el camino, pero si buscas una alternativa accesible, funcional y con buena presencia, esta figura definitivamente merece un lugar en tu colección. Y como siempre, la decisión final es tuya, pero aquí en Figment Collectors celebramos cada intento por capturar la esencia de un personaje, y esta vez City Toys estuvo más cerca que nunca. Si te gustó esta comparativa, no olvides saludar a Figbot en los comentarios, suscribirte y activar la campana para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo análisis aquí en Figment Collectors.